Sí, bueno, la cifra de IPC de 1% para el mes de noviembre que dio el IPC, el INE esta mañana, por supuesto estuvo bastante por encima de las expectativas de mercado, que se estaban entre 0,4 y 0,5%. La cifra se explica fundamentalmente por aumento de precios de los alimentos y de la energía. En el caso de los alimentos, especialmente fruta y verdura fresca. En el caso de la energía, los combustibles, la gasolina, el petróleo diésel y la parafina. Por supuesto que es una cifra que nos modera en algo, compensa en algo, ¿cierto?, la cifra más positiva que tuvimos el mes anterior, pero aún así estamos todavía, ¿cierto?, cerca de un punto porcentual por debajo del pic de la inflación que tuvimos en agosto. Y refleja, ¿cierto?, la volatilidad que muchas veces tiene el IPC de un mes a otro, pero creo que lo que no pone en duda es la tendencia inflacionaria que va a seguir yendo a la baja durante los próximos meses, más allá de las sorpresas que tengamos en meses particulares como este. Por ejemplo, es probable que en diciembre, ¿cierto?, en uno de los componentes que presionó al alza la inflación en noviembre, como fue el de los combustibles, probablemente vamos a tener cifras a la inversa, más bien apuntando a la baja, producto de la baja que han tenido la gasolina y el petróleo diésel en las últimas semanas, ¿ah? Así que, pero en el fondo es una cifra que nos recuerda que la inflación, no porque ha bajado un par de meses, es un fenómeno que haya desaparecido. Nos queda todavía mucho camino por recorrer. No se puede bajar la guardia frente a la inflación. Así lo reflejó en buena medida en la reunión de política monetaria de ayer del Banco Central. Y tenemos que seguir monitoreando y tomando las medidas necesarias para que esta tendencia de más largo plazo se vaya materializando en los próximos meses. No lo cambia porque los factores que están detrás de las tendencias de la inflación, como son la caída de la demanda interna y del consumo, la caída del dólar, la disminución de los precios internacionales de los alimentos y los combustibles, son todos fenómenos que van a seguir vigentes durante los próximos meses, especialmente durante todo el próximo año. Así que creo que la perspectiva de terminar el 2023 con una inflación ya cercana a la meta del Banco Central, ¿cierto?, en una cifra en el orden del 4%, como se ha señalado hoy día, sigue siendo válido, pero como decía, no hay que bajar la guardia y tenemos que dar los pasos necesarios para que eso efectivamente se materialice. Claro, bueno, eso corresponde a decisiones del Banco Central, que como sabemos es un organismo autónomo. Las decisiones del Banco Central no se basan en el IPC de cada mes, sino que se basan en la proyección de inflación a 24 meses, ahí donde está la meta, ¿cierto?, del Banco Central, y por lo tanto, ¿cierto?, en las decisiones de cada mes se va reflejando cómo va cambiando o no va cambiando esa perspectiva de mediano plazo, ¿ah? Entonces es un juicio que tiene que hacer el Banco Central y respecto del cual, ¿cierto?, nosotros solo nos queda esperar que el Banco Central actúe con el mayor juicio posible y con toda la información que de la cual el Banco Central dispone. Claro, yo he dicho muchas veces que el tema de las ayudas sociales no depende de la amenaza de los retiros, sino que depende, ¿cierto?, de las necesidades que uno vea en la ciudadanía, en la población, y de tal manera poder dirigirlas justamente a esos sectores de la población que están más afectados. El gobierno está trabajando en estas medidas, no estoy ahora en condiciones de anunciarlas, tienen que terminar su trabajo, su proceso interno, y sin duda las vamos a conocer antes de fin de año, independientemente de cuál sea el momento en que se apliquen. O sea, las medidas universales se aplicaron en circunstancias muy distintas a la actual. A veces se nos olvida un poco, ¿cierto?, de lo que ha sido la historia, incluso historia muy reciente. Cuando se aplicaron ayudas de carácter universal, fue en el contexto de una pandemia
que ¿cierto? Dejó a 2 millones de personas sin trabajo en materia de pocos meses, en un contexto en que mucha gente no podía salir a trabajar, en que estaban las escuelas cerradas y muchas personas, especialmente mujeres, tenían que quedarse en su casa, ¿cierto? Cuidando de sus hijos, sus familiares. Ese es un escenario muy distinto del actual. Eso no quiere decir que no haya necesidades en la actualidad, pero por supuesto hoy en día esas son necesidades que están bastante más focalizadas que lo eran en el año 2020 o 2021. O sea, las medidas que el gobierno ha aplicado, o sea, eso tiene dos dimensiones, ¿cierto? Uno, qué es lo que ha hecho el gobierno para mitigar las alzas de precios, y otra cosa, ¿cierto?, es el peso que tiene la UEF para determinados tipos de deudas o algunos tipos de operaciones financieras que tienen las personas. Respecto a lo primero, como sabemos, el gobierno ha mantenido, ¿cierto? Por ejemplo, la operación del MEPCO para mitigar las alzas de precios de los combustibles. El MEPCO va a seguir en operación durante el 2023, está contenido dentro de la ley de presupuesto que se promulgó hoy día, y además de eso, ¿cierto? El gobierno también ha acordado extender los plazos por los cuales se fijan los precios dentro del mecanismo de MEPCO para el caso del petróleo diésel por un periodo de 4 meses, y después cambiando la periodicidad regular de la periodicidad semanal a ajustes cada 3 semanas. Entonces todo eso esas son medidas que ayudan, ¿cierto?, a contener el efecto de las alzas de precios. Por otro lado, ¿cierto?, el gobierno creó en mayo de este año este complemento de la asignación familiar para compensar por el aumento del costo de la canasta básica de alimentos. Dado que los alimentos aumentaron de precio en este mes más que el resto de los precios del IPC, eso significa que ese beneficio, que se va ajustando todos los meses, va a aumentar más significativamente, se va a aumentar nuevamente en el próximo mes, en las mismas magnitudes. Entonces es bueno tener estos mecanismos que se van ajustando con cierta automaticidad. También, ¿cierto?, el gobierno estableció un reajuste del ingreso mínimo en 2 etapas y con una posible tercera si es que la inflación a fin de año superaba el 7%. Eso evidentemente va a ocurrir, por lo tanto vamos a tener un aumento del ingreso mínimo en enero a 410.000 pesos, como está previsto en ese escenario. Entonces el gobierno está actuando en múltiples frentes. El hecho de que haya algunas medidas adicionales que uno puede pensar no quiere decir que no se esté haciendo nada, todo lo contrario. Es cierto, lo que uno puede diseñar hoy día lo puede pensar en términos de que complemente y fortalezca aquello que ya está operando. Respecto de la UEF y las operaciones financieras, ¿cierto? Donde más se siente el tema de la UEF es en los dividendos, ¿cierto? Durante todo este periodo hemos tenido que no solamente ha aumentado la UEF, sino que también ha aumentado las tasas de interés. Y junto con esto se ha hecho más difícil la adquisición de nuevas viviendas. El gobierno está esta semana presentando al Congreso un conjunto de medidas que hemos trabajado con el Ministerio de la Vivienda, que van a facilitar el acceso a la vivienda, incluyendo, ¿cierto?, esta garantía estatal por el 10% de los créditos hipotecarios, para que las personas puedan con eso completar el pie de la compra de su casa a un costo razonable. Entonces, tenemos también ahí algunas medidas adicionales que se están adoptando. Sí, hasta donde he alcanzado a verlo, porque por supuesto se presentó hoy día el informe, esas cifras son consistentes con lo que hemos estado expresando nosotros, que es el hecho de que hemos tenido un ajuste que se ha extendido durante parte importante del 2022, con caídas de la demanda interna, caídas de la actividad trimestre a trimestre. Tuvimos una caída en el tercer trimestre, vamos a volver a tener una caída en el cuarto trimestre, y que de ahí la economía va a tender a estabilizarse y va a empezar a recuperarse. En el escenario del Banco Central también está contemplado que la economía empiece a recuperarse en el transcurso del 2023.
Entonces lo que hace la diferencia es si respecto del primer trimestre se contempla alguna caída adicional o la velocidad con la cual se vaya produciendo la recuperación posterior. Pero en términos de vislumbrar una inflexión en la actividad económica durante los primeros meses del 2023, creo que es algo en lo cual coincidimos plenamente con el Banco Central, más allá de que en las cifras promedio resulten cifras algo distintas. O sea, creo que no tiene mucho sentido que tratemos como de tratar de adivinar o dar como pistas, sino que más bien esperemos, ¿cierto?, a tener una propuesta ya más, o sea, una propuesta completa que presentar el país. Creo que eso es más efectivo que dar como pistas hoy en día. Es difícil saberlo, ¿ah? Sabemos que el paro de camioneros alteró el abastecimiento, ¿cierto?, durante algunos días. Hasta dónde eso puede haber incidido sobre los precios es difícil de medir. Probablemente lo vamos a estar viendo, probablemente vamos a poder hacer análisis más a fondo en estos días, dado que el IPC recién salió hoy y dado que, ¿cierto?, superó las expectativas, hay datos nuevos que uno tiene que tratar de analizar, ¿no? Y se me olvidaba mencionar entre las medidas de mitigación de la inflación, por supuesto, el reajuste del sector público, que se va a ingresar al Congreso el lunes con discusión inmediata y se va a estar discutiendo y esperamos que se pueda aprobar dentro de los 10 días siguientes. Ahora, respecto al reajuste, quería aprovechar de hacer una aclaración porque ha habido algunos sectores de funcionarios públicos que se han quejado por la idea de que se iba a excluir del reajuste a los funcionarios que ganan más de 4 millones de pesos. Esa información no es correcta. Es cierto que fue un tema que se planteó en algún momento en el curso de las conversaciones con la mesa del sector público, pero finalmente se desechó. Por lo tanto, todos los funcionarios públicos van a tener un reajuste con la estructura que se definió ahí, es decir, un reajuste de 12% para todos los que ganan hasta 2.200.000 pesos. Y a partir de ahí un aumento de un monto fijo para el resto de los trabajadores hacia arriba. Eso significa, ¿cierto?, que trabajadores que en lugar de 2.200.000 ganen 2,5 millones, ¿cierto?, en términos proporcionales va a ser un reajuste algo menor del 12%, pero en el fondo todos van a tener algún incremento, lo cual es lógico considerando que hemos tenido un periodo de inflación alta y tiene que haber una compensación por esa razón. En el pasado, es cierto, hubo momentos en el 2015, 2016, después me parece que fue en el 2020, en que tuvimos reajustes de los cuales se excluyó a trabajadores que ganaban más de un cierto nivel de ingreso, o donde se estableció un reajuste muy diferenciado sobre la base de ciertas rentas. En este caso es una fórmula distinta, es cierto, la combinación de un reajuste proporcional para el 75% o el 80% de los funcionarios y un reajuste de un monto fijo para el 20% de mayores ingresos. Así que aprovecho de clarificar ese punto, ¿cierto?, que parece que fue causa de alguna confusión por parte de algunos gremios representativos de profesionales del sector público.